Nota. Quiero aclarar que si notan una falta de ortografía les pido que me disculpen, no tengo mucho tiempo para revisar todo y corregirlo. Bueno, sin nada más que decir, los dejo con el capítulo 9. Harry Potter y Dragon Ball no me pertenecen, créditos a JK Rowling y Akira Toriyama. Capítulo 9. Las vacaciones de Navidad en Hogwarts se habían desvanecido rápidamente, como si el tiempo se hubiera apresurado en pasar. Los días festivos llenos de alegría y camaradería se esfumaron, dejando atrás el recuerdo de las risas y los abrazos compartidos en el gran comedor. La nieve seguía cubriendo el majestuoso castillo y los terrenos circundantes, creando un paisaje mágico que parecía sacado de un cuento de hadas. El frío invierno seguía haciendo mella en Hogwarts, pero poco a poco la nieve comenzaba a ceder ante los rayos del sol. Los alumnos, con sus bufandas y abrigos, exploraban el castillo y los terrenos, disfrutando de los últimos días de vacaciones antes de volver a las aulas. Algunos se apresuraban a hacer muñecos de nieve en los patios, mientras que otros preferían quedarse en la comodidad de la sala común. La cena de Año Nuevo en Hogwarts fue un evento extraordinario y mágico que dejó a todos maravillados. El gran comedor estaba decorado con luces centelleantes, guirnaldas de colores y enormes árboles de Navidad que alcanzaban el techo, creando una atmósfera festiva y acogedora. Las ventanas estaban cubiertas de escarcha, y el resplandor de las velas encantadas bailaba sobre las mesas, llenando el ambiente con una luz suave y cálida. La comida era una verdadera obra de arte culinario, preparada con magia y esmero por los elfos domésticos de Hogwarts. Había una gran variedad de platos, desde exquisitos aperitivos hasta suculentos platos principales y deliciosos postres, que tentaban a cualquiera con solo mirarlos. Los aromas de las comidas se mezclaban en el aire, creando una sinfonía de olores que despertaban el apetito de todos los presentes. Había bandejas de pasteles recién horneados, empanadas rellenas de sabores exquisitos y un sinfín de galletas y dulces que hacían agua a la boca. Grandes tazones de sopa humeante y platos de asados perfectamente cocidos se alineaban en las mesas, listos para ser disfrutados. Los platos vegetales estaban llenos de color y frescura, y las ensaladas estaban adornadas con aderezos deliciosos y crujientes. Los estudiantes charlaban animadamente, compartiendo risas y anécdotas de sus vacaciones en Hogwarts. Algunos hablaban de los decepcionados que estaban de que las clases comenzaran, mientras otros ya estaban volviendo a la biblioteca para repasar lo que ya habían visto. Finalmente, llegó el esperado momento de los fuegos artificiales. La noche estrellada se iluminó con brillantes luces y colores, mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo. Los estudiantes miraban maravillados el espectáculo, aplaudiendo y vitoreando a medida que los destellos iluminaban la oscuridad. Pero mientras todo celebraban en el castillo, Goten y Trunks se adentraba al bosque prohibido. Los árboles altos y frondosos se alzaban hacia el cielo, ocultando gran parte de la luz de las estrellas y la luna, creando sombras oscuras en cada rincón. Goten caminaba con desánimo, arrastrando los pies y dejando que su mirada se perdiera en el suelo, mientras Trunks caminaba con firmeza, llevando la cápsula de gravedad que Whis les había prestado. Oye Trunks, yo quería ver los fuegos artificiales, dijo Goten con un tono de decepción, cuestionando la elección de su amigo de adentrarse en el bosque en lugar de unirse a la celebración en Hogwarts. Lo sé, Goten, pero esto es más importante, dijo Trunks en tono serio, con su ceño fruncido. No creas que porque no hay villanos fuertes aquí no debamos entrenar. Si queremos estar preparados para cualquier desafío, debemos aprovechar cada oportunidad para entrenar. Goten suspiró pesadamente, sintiendo la impaciencia crecer en su interior. ¿Pero por qué no entrenamos mañana en la mañana? Hoy hay que divertirnos y disfrutar del banquete de Año Nuevo, trató de convencer a Trunks, esperando que su amigo cediera ante la idea de posponer el entrenamiento. Sin embargo, Trunks negó con firmeza. No, Goten, mañana iniciarán las clases y estaremos ocupados. Además, si dejamos pasar esta oportunidad, quién sabe cuándo podremos encontrar otro lugar y momento para entrenar con esta cápsula de gravedad, explicó Trunks con determinación en sus palabras. El ambiente se llenó de silencio por unos instantes, solo interrumpido por el suave murmullo del bosque y el distante estallido de los fuegos artificiales. El claro del bosque se extendía ante ellos, bañado por la luz de la luna y adornado por la brisa fresca de la noche. La hierba crujía suavemente bajo sus pies mientras caminaban, y el suave murmullo de un arroyo cercano se unía al coro natural del bosque. Podrían caber 20 cápsulas de gravedad y todavía habría espacio de sobra. Trunks miró a su alrededor con entusiasmo, tomando nota mental del amplio espacio disponible.
Con una sonrisa, Trunks se acercó a Goten, que estaba distraído mirando hacia la dirección de los fuegos artificiales que se elevaban en el cielo. Trunks lo jaló suavemente del dobladillo de su ropa, para que volteara hacia el gran claro que tenían ante ellos. ¿Ves esto, Goten?, preguntó emocionado. Podríamos convertir este lugar en nuestra zona de entrenamiento secreta. Goten asintió, aunque aún un poco desanimado por haber dejado atrás los fuegos artificiales. Sí, es un lugar increíble, Trunks, admitió, reconociendo el potencial del espacio. Trunks, siempre dispuesto a levantar el ánimo de su amigo, tuvo una idea. Hey, ¿qué te parece si tenemos un pequeño combate de calentamiento antes de entrar en la cápsula de gravedad?, sugirió con una chispa traviesa en sus ojos. Goten levantó la mirada y le devolvió una pequeña sonrisa. La idea de un combate amistoso parecía animarlo un poco más. Claro, suena divertido, aceptó, dejando atrás su desánimo. Ambos se encaminaron al claro del bosque y se pusieron en postura de combate, con los músculos tensos y las miradas serias fijas en el oponente. El silencio era palpable, solo interrumpido por los sonidos de la naturaleza circundante. Así estuvieron unos segundos, sus miradas cruzadas entre sí, los ojos azules de Trunks y los ojos negros Goten chocaban formando electricidad entre ellos, digna de la rivalidad que ambos se tenían. El cielo se tiñó de colores brillantes y una serie de fuegos artificiales estallaron en lo alto, iluminando la escena con luces y chispas deslumbrantes. En ese momento, Goten y Trunks se abalanzaron entre ellos. Goten desplegó una ráfaga de golpes rápidos y poderosos mientras Trunks bloqueaba hábilmente sus ataques con una combinación de puños y brazos. Cada impacto generaba ondas de energía que se expandían en todas direcciones, haciendo temblar el suelo del claro del bosque. Trunks se movía con una gracia increíble, esquivando y contraatacando con golpes precisos. Su agilidad y velocidad se destacaban mientras se movía alrededor de Goten, buscando una apertura en su defensa. Goten sonrió, emocionado por el desafío que representaba su amigo. El aire estaba cargado de electricidad mientras ambos Saiyajins continuaban intercambiando golpes y bloqueos. Sus movimientos eran fluidos y elegantes, mostrando el entrenamiento que habían recibido durante toda su vida. Cada golpe tenía un poder impresionante detrás de él, y las explosiones resultantes iluminaban el claro del bosque como si fuera de día. Goten lanzó un puñetazo directo hacia el rostro de Trunks, pero este lo esquivó con un giro rápido, agachándose y contraatacando con una patada baja. Goten saltó para evitar el golpe y se elevó en el aire, mirando fijamente a Trunks. Sin darle tiempo para reaccionar, Goten arremetió con una serie de patadas y puñetazos desenfrenados. Trunks se defendió como pudo, bloqueando y esquivando la mayoría de los ataques, pero algunos golpes lograron conectar, haciéndole retroceder unos pasos. La batalla era intensa, y ambos Saiyajins mostraban una destreza impresionante. Goten era rápido y ágil, mientras que Trunks era fuerte y resistente. Se complementaban a la perfección, haciendo que el combate fuera impredecible. Goten se impulsó hacia atrás con un fuerte golpe en el suelo, enviando una onda de choque que levantó polvo y hojas secas. Trunks aprovechó el momento para contraatacar, lanzándose en un feroz ataque cuerpo a cuerpo. Sus puños chocaban contra los de Goten con una fuerza abrumadora, creando una lluvia de chispas cada vez que se encontraban. Ambos estaban sudando y respirando agitadamente, pero ninguno de ellos mostraba signos de rendirse. Sus ojos brillaban y su espíritu de lucha era inquebrantable. Goten se separó momentáneamente de Trunks y llevó una mano a su frente, limpiando el sudor mientras sonreía. Eso estuvo genial, Trunks. Parece que estamos empatados por ahora, exclamó con entusiasmo. Trunks asintió con una sonrisa, saboreando la emoción del combate. Así es, Goten. Esto es lo que necesitábamos para comenzar el año con fuerza. Pero aún no hemos terminado. Goten y Trunks volvieron a su posición de combate, sus ojos brillantes y sus cuerpos listos para continuar la batalla. Goten se lanzó hacia Trunks con un veloz golpe de puño. Trunks bloqueó el ataque con sus brazos, pero el impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo retroceder un poco. Goten no perdió tiempo y aprovechó la apertura para lanzar una serie de rápidos golpes y patadas, obligando a Trunks a esquivar y contraatacar al mismo tiempo. Trunks mostraba una gran habilidad defensiva, bloqueando los golpes de Goten con destreza mientras buscaba oportunidades para devolver los ataques. Sus puños y patadas eran precisos y poderosos, y en más de una ocasión logró conectar con su amigo. Goten sonrió, emocionado por el nivel de competencia que estaba teniendo en esa batalla.
Se impulsó hacia atrás para ganar distancia y luego cargó contra Trunks con una ráfaga de energía. Trunks esquivó por poco el ataque y aprovechó el momento para contraatacar con un fuerte golpe en el estómago de Goten. El impacto hizo que Goten se doblara un poco, pero rápidamente recuperó su posición de combate. Ambos Saiyajin se miraron fijamente, reconociendo la fuerza del otro y el hecho de que ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse. El bosque resonaba con el sonido de sus golpes, y las explosiones de energía se sumaban al caos de la batalla. Goten y Trunks se movían con una agilidad increíble, esquivando y contrarrestando cada movimiento del otro. Goten desató su velocidad sobrehumana y lanzó una serie de golpes en rápida sucesión, presionando a Trunks a la defensiva. Trunks respondió con una combinación de patadas y puñetazos, creando una danza de movimientos fluidos y coordinados. El poder y la fuerza de los dos Saiyajins eran asombrosos, y cada golpe que conectaban generaba ondas de choque que sacudían el bosque. Los árboles se sacudían y las hojas caían a su alrededor mientras la intensidad de la batalla aumentaba. El aire estaba cargado de energía, chispas de ki se desprendían de sus puños y patadas mientras colisionaban una y otra vez. Sus movimientos eran una danza coordinada de fuerza y destreza, con cada Saiyajin buscando una apertura en la defensa del otro. Goten lanzó una serie de golpes rápidos, cada uno acompañado por el estruendo de las explosiones que se generaban al impactar contra Trunks. Su velocidad era sorprendente, y parecía que se movía como una ráfaga de viento imparable. Trunks, sin embargo, no se dejaba intimidar. Utilizando su resistencia y poder, bloqueaba y contraatacaba con golpes contundentes. La fuerza de sus golpes hacía que el suelo temblara bajo sus pies. Los dos Saiyajin se miraron intensamente, sabiendo que estaban al límite de sus capacidades. La emoción y la pasión de la batalla los impulsaba a dar lo mejor de sí mismos. No había palabras, solo el ruido ensordecedor de sus golpes y explosiones llenaba el claro del bosque. En un rápido movimiento, Goten lanzó una patada giratoria que Trunks bloqueó con sus brazos. La fuerza detrás del ataque hizo que Trunks retrocediera unos pasos, pero se recuperó rápidamente y respondió con una poderosa patada ascendente. Goten saltó para evitar el ataque y volvió a la carga. Ambos Saiyajins intercambiaron golpes, cada uno tratando de superar al otro. A pesar del agotamiento, ninguno de los dos se rendía. Las explosiones y chispas de energía llenaban el aire, creando un espectáculo impresionante de poder y habilidad. El bosque temblaba bajo el impacto de sus golpes, y el suelo se resquebrajaba por la intensidad de la batalla. Goten y Trunks se lanzaron al ataque una vez más, sus puños y patadas colisionando con una fuerza abrumadora. La tierra temblaba, los árboles se sacudían y el claro del bosque se llenaba con el estallido ensordecedor de la batalla. De repente, un brillo dorado rodeó los cuerpos de Goten y Trunks, envolviéndolos en una energía intensa. Ambos Saiyajins habían entrado en el estado de Super Saiyajin, aumentando exponencialmente su fuerza y velocidad. Casi todo el bosque se iluminó con la deslumbrante luz dorada de los Super Saiyajin, llegando a ser visible hasta el castillo, pero se perdía frente a todas las parpadeantes luces de los fuegos artificiales. Trunks abrió los ojos de repente, alarmado por la intensidad que la pelea estaba alcanzando. Las ráfagas de energía de ambos Saiyajins creaban un vórtice de poder a su alrededor, haciendo que las hojas de los árboles cercanos se agitaran y el suelo temblara bajo sus pies. Notó cómo el poder de Goten seguía aumentando, desencadenando una energía arrolladora. Preocupado por las consecuencias de continuar la pelea a ese nivel, Trunks decidió intervenir para evitar que las cosas se salieran de control. Espera, Goten, creo que ya se nos está yendo de las manos, dijo Trunks con voz firme, tratando de llamar la atención de su amigo en medio de la vorágine de energía. Goten detuvo su ataque por un momento y miró a Trunks, sorprendido por el tono serio de su voz. La tensión en el ambiente se hizo palpable, y ambos Saiyajins bajaron la guardia, volviendo a sus formas base. Goten soltó una risita nerviosa y se rascó la nuca. Vaya, jajaja, tienes razón. Respondió, reconociendo que la emoción del combate los había llevado a un nivel de confrontación más alto de lo planeado. Trunks frunció el ceño, un poco frustrado por la falta de seriedad de su amigo en ese momento crucial. Bien, ¿listo para entrenar en la cápsula de gravedad?, preguntó Trunks, tratando de enfocarse nuevamente en el objetivo principal de su visita a ese lugar. Goten asintió con entusiasmo, queriendo cambiar el enfoque de la pelea hacia el entrenamiento. Claro que sí, dijo con una sonrisa en el rostro. Trunks sacó la pequeña cápsula de la caja y la arrojó al suelo con fuerza. ¡Boom!
Una nube de humo envolvió el área. La cápsula de gravedad, una maravilla tecnológica de la corporación Cápsula, se materializó ante ellos. Una vez que el humo se disipó, revelando la cápsula de gravedad, Trunks y Goten intercambiaron miradas. Vamos a darlo todo, Goten. Esta es nuestra oportunidad para mejorar nuestras habilidades y volverse aún más fuertes, dijo Trunks, inspirando a su amigo a unirse a él en la cápsula. Al día siguiente, Hogwarts estaba sumido en un silencio mágico. El bullicio de la celebración de Año Nuevo había quedado atrás, y el majestuoso castillo parecía haber despertado de su letargo festivo. Solo el suave murmullo del viento y el crujir de las hojas cubiertas de nieve rompían el silencio del lugar. El tren llegaba con los alumnos regresando de sus vacaciones, rompiendo el silencio con el ruido de sus ruedas contra los rieles. Trunks se encontraba en la espaciosa sala común de Slytherin, cómodamente recostado en uno de los sofás de terciopelo oscuro. El crepitar del fuego en la chimenea llenaba el ambiente con una calidez reconfortante mientras observaba las llamas danzar en un juego hipnótico. Una sonrisa de medio lado se dibujaba en su rostro, mostrando su satisfacción, disfrutando de su soledad. El silencio que lo envolvía era un lujo que rara vez podía disfrutar antes de las vacaciones. Trunks apreciaba la tranquilidad, permitiéndose relajar los músculos y liberar la tensión. Sin embargo, la paz no duraría mucho tiempo. El distante eco de risas y voces se filtró a través de las paredes de la sala común, anunciando la llegada de los demás estudiantes de Slytherin. El murmullo creció en intensidad a medida que los pasos se acercaban, y Trunks torció los ojos con pesadez mientras soltaba un suspiro resignado. Las voces se acercaban cada vez más, y finalmente, la puerta de la sala común se abrió con un chirrido. Los estudiantes de Slytherin ingresaron animadamente, compartiendo anécdotas de sus vacaciones y riendo a carcajadas. Trunks observó la escena con una mezcla de molestia y resignación. Sus vacaciones por fin habían terminado. En el instante en que los alumnos pusieron sus ojos en Trunks, una mirada de desprecio se dibujó en sus rostros. Las miradas acusadoras y los murmullos apenas audibles se dirigieron hacia el joven Saiyajin, como si su simple presencia fuera suficiente para provocar una reacción negativa en sus compañeros de Slytherin. Trunks torció los ojos, acostumbrado a esa hostilidad velada que había experimentado desde que llegó a Hogwarts. Se levantó del sofá, sintiendo el impulso de retirarse y dirigirse a su habitación para evitar cualquier confrontación innecesaria. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de subir las escaleras, alguien lo detuvo con un tirón suave pero firme de la mano. «Hola, Trunks», pronunció una voz cálida y fría, pero amigable. El rostro de Trunks se iluminó con una sonrisa genuina al ver a Daphne. Los ojos verdes de la joven brillaban con simpatía y comprensión, alejándose de la hostilidad que había experimentado con otros miembros de su casa. «Hola, Daphne», respondió Trunks, la calidez en su voz reflejando el aprecio que sentía por su amistad. La miró a los ojos, encontrando consuelo y confianza en su mirada. Daphne asintió con una dulce sonrisa, apreciando la cercanía y familiaridad que compartía. «¿Cómo te han ido las vacaciones?», preguntó con curiosidad genuina. «Vamos afuera de la sala común, aquí no me siento muy a gusto», declaró Trunks con un tono serio, lanzando una mirada de descontento a sus compañeros de casa. Trunks anhelaba un espacio más tranquilo para poder conversar con Daphne sin distracciones ni juicios. Daphne respondió con una sonrisa comprensiva. «Claro, te espero afuera». «Solo dame un momento para cambiarme», accedió amablemente. Trunks asintió y salió de la sala común. Daphne estaba a punto de subir las escaleras hacia su habitación para cambiarse cuando de repente escuchó risas y murmullos provenientes de la mesa de Pansy Parkinson y sus amigas. La curiosidad la impulsó a voltear, y lo que vio la llenó de incomodidad. Pansy y sus amigas la miraban con desprecio, claramente sumidos en una conversación malintencionada sobre ella. Decidió ignorarlos y continuar su camino, pero entonces, las palabras que pronunciaban resonaron claramente en sus oídos. Ya vieron a Daphne, hablando con ese sangre sucia. La indignación y la ira crecieron dentro de Daphne, no podía permitir que la trataran de esa manera. Se dio la vuelta y se acercó a la mesa de Pansy, manteniendo la calma aunque su corazón latía aceleradamente. Tomó una profunda respiración antes de hablar, quería que sus palabras fueran claras y firmes. «No sé de qué están hablando, pero les pido que dejen de hablar mal de mí y de mis amigos», declaró con voz firme, enfrentando directamente a Pansy y sus amigas. Sabía que no podía permitir que se burlaran de ella o de aquellos a quienes apreciaba. Pansy soltó una risa burlona, claramente disfrutando del malestar de Daphne.
Oh, miren, la pequeña Daphne está defendiendo a los Sangre Sucia, comentó con sarcasmo. ¿Qué pasa, Daphne? ¿Te has enamorado de ese chico de pelo violeta? La cara de Daphne se tensó ante el comentario. Pero se obligó a mantener la compostura, sin ceder ante el enojo que bullía en su interior. Respondió con valentía, negándose a ser intimidada por las palabras de Pansy y sus amigas. No es asunto tuyo, respondió Daphne con firmeza, alzando la cabeza con orgullo. Y no es justo que los llamen Sangre Sucia. Pansy y las demás se quedaron mirando a Daphne con los ojos abiertos. Pero en lugar de mostrar respeto o reflexionar sobre sus palabras, estallaron en carcajadas burlonas. Las risas llenaron el aire, llenas de crueldad y desprecio, como si estuvieran disfrutando del momento en que Daphne había sido desafiada. Y así era. Daphne apretó los puños con frustración, sintiendo como el enojo se acumulaba dentro de ella. No entendía cómo podían ser tan insensibles y crueles. Su mirada enfadada se encontró con las de las chicas, pero no dejó que la burla y el menosprecio la afectaran. Sabía que su actitud era más fuerte que las palabras hirientes de las demás. Sin decir una palabra más, Daphne se dio la vuelta y salió de la sala común de Slytherin. Sentía una mezcla de enojo y decepción hacia las que una vez llegó a considerar sus amigas. Quería alejarse de todo, encontrar un lugar donde pudiera respirar y procesar lo que acababa de suceder. Al llegar a la salida de la sala común, encontró a Trunks apoyado en una pared, jugueteando con uno de los mechones de pelo violeta que le caía en la frente. El rostro decaído de la rubia fue lo primero que vio al verla salir. Cuando Trunks se acercó a ella con preocupación, notó inmediatamente el enfado y la tristeza en sus ojos. Sabía que algo la había afectado profundamente, pero Daphne no se sentía lista para compartirlo. Un quejido mudo escapó de sus labios, como si quisiera contarle todo lo que había sucedido. Trunks frunció el ceño. Sabía que Daphne no era del tipo de persona que se dejaba afectar fácilmente, así que debía haber pasado algo serio para ponerla en ese estado. Antes de que Trunks pudiera decir algo, su mirada se volvió más seria, al percibir la presencia de alguien el cual detestaba, y había hecho caso omiso a la advertencia que les había dicho a los que lo molestaban cuando entró a la casa de Slytherin. La mirada de Trunks se centró en Malfoy acercándose, acompañado de sus dos matones, Crabbe y Goyle. El desprecio que sentía por Malfoy era palpable, pero decidió no decir o hacer nada por el momento. Malfoy se dirigió a Trunks con una sonrisa maliciosa, con sus intenciones ya siendo predecidas. ¿Qué pasa, Brief? ¿Cómo te fue en las vacaciones? Seguro la pasaste solo, sin nadie queriendo estar contigo, solo ese idiota de pelo de palmera. Trunks apretó los puños con rabia, pero se obligó a mantener la calma. No nos molestes, Malfoy, desaparece. Malfoy se inclinó un poco de lado para ver con quién estaba Trunks. Al visualizarla, hizo una pequeña risita burlona. Vaya, estás con Greendras, otra detección de Slytherin, la marullera obediente de los Sangre Sucia, o al menos eso estaba diciendo Pansy por todo el tren, burlándose de Daphne y su amistad con Trunks. Daphne sintió como su rostro se encendía de vergüenza y dolor al escuchar las palabras de Malfoy. Bajó la mirada, tratando de ocultarse un poco detrás de Trunks, sintiéndose vulnerable. Trunks, al ver la reacción de Daphne ya se había hecho una idea de por qué la rubia había salido así de la sala común, sintió una furia arder dentro de él. Sus ojos se tornaron más serios, y antes de que alguien pudiera darse cuenta, Trunks ya había movido con una rapidez impresionante a Malfoy, atrapándolo contra la pared y agarrándolo del cuello de su túnica. La expresión de Malfoy cambió drásticamente, su confianza se esfumó y fue reemplazada por el miedo. Sus manos y piernas temblaban mientras trataba de liberarse del agarre firme de Trunks. Mira, imbécil. Si me vuelves a molestar a mí o a cualquier persona que no sea como tú, estúpida sangre pura, o como demonios le digan ustedes, haré que todo lo que queda del año en el colegio sea un infierno para ti. La voz de Trunks era firme y llena de autoridad. Crabbe, Goyle y Daphne se quedaron desconcertados al ver la velocidad y determinación de Trunks. Nunca habían visto a alguien enfrentar a Malfoy de esa manera y mucho menos dejarlo sin palabras. Malfoy, incapaz de articular palabras coherentes debido al miedo, solo lograba soltar pequeños gemidos de angustia. Se sentía atrapado y vulnerable, una posición en la que rara vez había estado. Trunks liberó a Malfoy y lo dejó caer al suelo. Con una mirada amenazante, volteó a ver a Crabbe y Goyle, que hizo sentirles un frío recorrer toda su espalda hasta sus piernas, que provocó que temblaran un poco. Trunks se giró hacia Daphne y suavemente agarró su brazo, haciéndole caminar junto a él.
Sin decir una palabra, Daphne siguió su paso, permitiendo que la guiara por los pasillos de las mazmorras. Sus pensamientos se encontraban en un torbellino. La mirada de Daphne estaba fija en el perfil de Trunks, notando cómo su rostro expresaba seriedad pero también preocupación. Sus ojos verdes brillaban con intensidad, su mirada estaba completamente perdida en el Saiyajin. Mientras caminaban, un pequeño rubor salió de las mejillas de Daphne. Al notarlo, la rubia se puso aún más roja, sintiendo un poco su cara arder. «Yo puedo caminar sola». Daphne se soltó del agarre de Trunks y volteó a otro lado para que Trunks no notara su rubor. El gran comedor, con sus altos techos adornados con elegantes arañas de cristal, estaba finalmente abarrotado de los estudiantes que habían llegado de las vacaciones. Las largas mesas de madera maciza estaban cubiertas con finos manteles blancos y delicadas vajillas de porcelana. El murmullo animado de conversaciones llenaba el aire, acompañado por el tintineo de copas y cubierto. Las lechuzas volaban hábilmente de mesa en mesa, entregando el diario El Profeta a cada estudiante. El aleteo de las alas y los graznidos suaves llenaban el aire. Hermione estaba sentada en la mesa de Gryffindor, rodeada por sus compañeros de casa. Su túnica negra estaba perfectamente ajustada y tenía bordado con detalle el pequeño escudo de la casa de Gryffindor en un costado. La tela de su túnica se veía impecable, mostrando el cuidado y la dedicación con la que Hermione siempre se presentaba. Sobre sus hombros, llevaba la bufanda que Goten le había regalado. Aunque había realizado algunos retoques para perfeccionarla, como arreglar los puentes y resaltar un poco el color, pero conservaba la esencia original del presente del Saiyajin. En medio del animado y bullicioso gran comedor, la expresión de Hermione contrastaba fuertemente con el ambiente festivo. Su rostro estaba enrojecido por el enfado, su ceño fruncido y los labios apretados en una línea tensa. Con los brazos cruzados, su actitud era claramente indicativa de que algo la había molestado profundamente. Ron intentó defenderse de la mirada acusadora de Hermione, pero se notaba un toque de intimidación en su voz. «Fue Goten», dijo, señalando hacia el Saiyajin que estaba sentado a un lado de él. Él fue el que le dijo a Trunks. Ron estaba sudando, y su dedo temblaba. A pesar de no llevarse tan bien con Hermione, siempre sintió un pequeño temor al ya estar enojada. Goten intentó explicarse, pero las palabras parecían fallarle en ese momento. Tragó saliva nerviosamente antes de hablar, tratando de buscar las palabras adecuadas para calmar la situación. «Lo siento, Hermione, fue un error mío», dijo con sinceridad. «No pensé que sería un problema decirle a Trunks». El suspiro pesado de Hermione resonó en el aire mientras intentaba calmarse. Sabía que la intención de Goten no había sido maliciosa, pero aún así, se sentía frustrada por la falta de discreción. «Creía haberles dicho que mantuvieran esto en secreto, especialmente a ti», le recriminó a Goten. La castaña lanzó una mirada fulminante a Goten, quien se sintió un escalofrío recorrer su espalda ante el fuego que reflejaban los ojos de Hermione. Goten, que tenía los pelos de la nuca en punta, decidió hacer otro intento por calmar las aguas. «Tranquila, Hermione, creo que estás exagerando un poco», dijo, mientras empezaba a agarrar la comida que aparecía en los platos. ¡Pum! Hermione reaccionó con rapidez y golpeó a Goten en la cabeza con el periódico que tenía en la mano. El sonido resonó en el gran comedor, atrayendo la atención de algunos estudiantes cercanos. No era un dolor intenso, pero sentía cierta confusión y sorpresa ante la reacción de la castaña. Nunca se había esperado que Hermione actuara de esa manera, ya que siempre la veía como una persona tranquila y razonable. La mirada de Goten se volvió amplia, y por un momento, la expresión de sorpresa en su rostro dio paso a una mueca de nostalgia. Recordó a su madre, quien también tenía momentos de reacción impulsiva cuando de reprender a su padre se trataba. Goten se estremeció ligeramente al hacer esa comparación. «Bueno, díganme que al menos buscaron en la sección prohibida», demandó Hermione, sin rodeos, queriendo saber si habían seguido sus consejos sobre cómo obtener información sobre Nicolas Flamel. Harry asintió, sintiendo un leve nerviosismo por su reacción. «Sí, Hermione, lo hicimos». Hermione suspiró con alivio, aunque aún mantenía su semblante de regaño. «Bueno, es un progreso, al menos», admitió, tratando de no ser demasiado dura con sus amigos. «¿Y cómo lograron entrar?».
La pregunta de Hermione hizo que Harry se tensara, empezó a mover los dedos de los pies con nerviosismo y se tocó el pelo en un gesto de preocupación. Harry trató de buscar una buena mentirita que sea creíble, sobre todo para Hermione, que a ella no se le escapaba casi nada. Pero antes de que Harry dijera su falsa explicación, Goten se le adelantó mientras agarraba una gran pieza de pollo. Harry y Trunks fueron de noche con la capa invisible a la sección prohibida. El rostro de Harry se tensó inmediatamente ante la indiscreción de Goten, pero este comía despreocupadamente sin saber en el pequeño problema que se había metido. Hermione, ahora más preocupada por la seguridad de sus amigos, fulminó con la mirada a Harry, que dio un pequeño suspiro pesado. Trunks estaba sentado frente a una gran pieza de carne, que todavía no era probada. A su alrededor, los demás estudiantes se apartaban, con desprecio, murmuraban con risas burlonas sobre la marrullera obediente de los sangre sucia. Brief, no podía evitar sentir como una vena le palpitaba en la frente cada vez que mencionaban el apodo. Volteó a ver a Daphne, quien estaba sentada a su lado, tratando de esconderse detrás de su plato de comida. Los comentarios despectivos y los gestos despectivos no pasaron desapercibidos para ella. Malditos prejuicios, pensó Trunks mientras movía distraídamente un pedazo de carne en su plato. Quería decir algo, hacer algo para detener toda esa negatividad, pero se sentía impotente. Volvió su mirada hacia Daphne, preocupado por su bienestar. Finalmente, decidió hablar con ella, aunque no sabía muy bien qué decir. «Oye, ¿estás bien?», preguntó con delicadeza, tratando de hacerle saber que estaba allí para ella. Daphne levantó la mirada, que amenazaba con sacar un mar de lágrimas. «Sí, estoy bien», respondió con voz suave, pero sus ojos revelaban lo contrario. «¿Sabes? Si decides dejar de ser mi amiga, lo entenderé», comenzó a decir Trunks, sintiéndose culpable por la situación. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Daphne lo interrumpió con un gesto negativo de cabeza. «No, Trunks, no tienes la culpa», dijo Daphne con determinación, mirando a su amigo a los ojos. «Yo decido con quién ser amiga, y no voy a dejar que los demás influyan en mi elección». El Saiyajin le regaló una sonrisa de medio lado. Trunks sintió un ligero toque en el hombro y dejó escapar un suspiro, anticipando que sería alguien que quería molestarlo. Se dio la vuelta, pero su sorpresa fue evidente cuando se encontró con Goten, cuya expresión parecía la de un cachorro regañado. «Goten, ¿qué sucede?», preguntó Trunks. «Bueno», dice Hermione, «si puedes ir a la biblioteca en la tarde». La sorpresa se reflejó en el rostro de Trunks mientras arqueaba las cejas, sintiendo curiosidad y desconcierto. El hecho de que Hermione lo citara específicamente en la biblioteca se le hacía de lo más raro. «Ah, mi». Goten se inclinó hacia el oído de Trunks y le susurró con voz baja. Trunks abrió los ojos ampliamente en asombro y asintió en respuesta. Goten le ofreció una sonrisa falsa antes de regresar a su propia mesa. Trunks, todavía un poco sorprendido, dejó escapar un suspiro y murmuró para sí mismo: «Nicolás Flamel». Daphne, quien estaba sentada cerca, frunció ligeramente el ceño y preguntó con curiosidad: «¿Quién es Hermione?». La pregunta de Daphne hizo que Trunks se sintiera un poco nervioso, preocupado de que hubiera escuchado la conversación sobre Flamel. «Oh, no es nadie importante», balbuceó Trunks mientras intentaba sonreír de manera falsa. Daphne entrecerró los ojos con una expresión de duda, pero finalmente dejó el tema de lado y dio un mordisco a su comida. El día transcurría en Hogwarts con una serie de clases que, para muchos estudiantes, parecían interminables y aburridas. La primera clase de la mañana fue pociones con el profesor Snape. Los estudiantes se encontraban hundidos en sus libros, tratando de seguir las instrucciones meticulosas del profesor mientras mezclaban ingredientes con precaución. El aula estaba impregnada del aroma a ingredientes extraños, y el profesor Snape vigilaba a cada estudiante con ojos penetrantes, aumentando la tensión en el aire. La clase de transformaciones vino a continuación, con la profesora McGonagall enseñando a los estudiantes a convertir una taza en un ratón. Los estudiantes se esforzaban en pronunciar los hechizos correctamente y realizar los movimientos precisos de varita. La profesora McGonagall mantenía una postura rígida mientras observaba a sus alumnos, su tono de voz lleno de autoridad. Sin embargo, la clase que más inquietud causaba era la de defensa contra las artes oscuras con el profesor Quirrell. La actitud nerviosa y titubeante del profesor era evidente mientras intentaba explicar las técnicas de defensa a los estudiantes. Para Trunks, esta clase resultaba particularmente intrigante, no por la forma en que Quirrell enseñaba, sino por la extraña energía que emanaba de él. Era como si hubiera dos presencias en su interior.
una maligna y otra aún más inquietante. A pesar de su escepticismo, Trunks sentía una curiosidad incontenible por descubrir más sobre la naturaleza de Kirren. En contraste, Goten parecía estar en su propio mundo durante la clase. Su cabeza caía ligeramente hacia adelante y su respiración se volvía lenta y constante, señales inequívocas de que estaba profundamente dormido. Hermione observaba con incredulidad cómo Goten estaba profundamente sumido en un sueño. Frunciendo el ceño, notó cómo su compañero se tambaleaba ligeramente, con su cabeza inclinada hacia adelante y su respiración tranquila. Hermione se inclinó hacia Goten, sin querer llamar demasiado la atención. Extendió su mano con cuidado y jaló uno de los mechones de pelo de Goten, que caía en forma de palmera sobre su frente. La intención era lo suficientemente clara. La reacción fue inmediata. Goten soltó un pequeño gruñido y se llevó una mano a la cabeza, frotándosela con un gesto adormilado. Hermione mantuvo los labios apretados, e hizo un gesto con la cabeza en dirección al frente del aula, indicándole que debería prestar atención a la clase. Goten parpadeó un par de veces, tratando de enfocarse en lo que estaba sucediendo. Miró a Hermione, confundido por un momento, antes de seguir su mirada hacia el frente. Tras el final de las clases, los pasillos resonaban con los murmullos de los estudiantes que se quejaban del cansancio o comentaban sus planes para el resto del día. Algunos corrían apresuradamente hacia sus respectivas salas comunes, anhelando un merecido descanso, mientras otros se aventuraban a los patios para aprovechar los últimos rastros de nieve que la estación invernal había dejado tras de sí. Trunks caminaba por los pasillos hacia la biblioteca, un lugar que hasta ahora, en su opinión, daban más preguntas que respuestas. La biblioteca se alzaba frente a él, con sus altas puertas de madera y sus ventanas que dejaban filtrar la tenue luz del atardecer. Trunks buscó entre las mesas, observando que la mayoría de ellas estaban vacías, signo de que la mayoría de los estudiantes habían preferido retirarse a sus cuartos. Sin embargo, su mirada se posó en una de las mesas cercanas a una de las ventanas. Allí estaban Harry y Ron, absortos en la lectura de unos libros que parecían causarles cierta resistencia. Goten, por su parte, estaba en pie junto a las estanterías, escudriñando los títulos con una expresión de curiosidad. Trunks se acercó a la mesa donde estaban sumidos en la tarea. «Ya estoy aquí», declaró, su tono de voz era indiferente, pero la sonrisa sutil que asomó en su rostro revelaba su disposición a colaborar. Goten levantó la vista de los libros que llevaba y su rostro se iluminó al ver a Trunks. «Hola Trunks», exclamó, saludando con entusiasmo. Colocó los libros sobre la mesa con cierta torpeza, como si su energía no le permitiera mantenerse quieto por mucho tiempo. Ron se apresuró a intervenir, confiando en Trunks más que antes después de las experiencias compartidas en las vacaciones. «Trunks, por fin llegaste. Necesitamos que nos ayudes con estos libros», expresó, su tono dejaba entrever cierto alivio. La frustración de estar sumido en una lectura que no era de su elección se reflejaba en sus ojos. «Hermione nos tiene leyendo libros, ya no podemos más», agregó Harry, con un atisbo de cansancio en su voz. La expectativa de pasar horas encerrados entre las páginas de los libros no era precisamente su idea de diversión. Hermione, que se había mantenido concentrada buscando libro, volteó la mirada al escuchar la voz de Trunks. Su rostro se iluminó con una sonrisa de gratitud. «Trunks, por fin llegaste», sus palabras estaban cargadas de una mezcla de alivio y expectación. «Necesito que tú me ayudes a buscar, sé que vienes a la biblioteca con frecuencia». La intervención de Ron no se hizo esperar, su ceño fruncido indicaba su inquietud. «¿Y por qué no nos ayuda a leer? Tú ya estás buscando y Goten también», protestó, su tono era ligeramente acusatorio. Harry asintió en señal de acuerdo, compartiendo el sentir de Ron. La mirada de Hermione recorrió a Ron y Harry con una expresión de comprensión. «No es que no quiera que lean. Pero en este momento necesito ayuda para buscar información específica», explicó, su voz transmitía la urgencia. Ron y Harry intercambiaron miradas, comprendiendo que Hermione tenía un propósito claro en mente. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en Goten, ambos parecieron darse cuenta de la realidad. Los libros que Goten había traído a la mesa tenían títulos que parecían más propios de una colección de cuentos extravagantes que de la búsqueda de información seria y relevante. Hermione dirigió una mirada a los títulos de los libros que Goten había seleccionado y, con un suspiro resignado, asintió para sí misma.
La peculiaridad y falta de conexión con el tema que buscaban parecía ser una característica innata de Goten. Hermione miró a Trunks y le hizo un gesto con la cabeza, diciendo que la siguiera. A medida que se alejaban un poco del grupo, Harry aprovechó el momento para darle a Trunks un consejo entre susurros. Créeme, no la quieres ver enojada, le dijo Harry con una sonrisa leve pero significativa. Trunks asintió. Siguió a Hermione hasta una de las estanterías cercanas, donde podrían hablar en privado sin que los demás escucharan. Escúchame, sé que Goten te mencionó lo de Flamel, comenzó Hermione, su tono firme pero no amenazante. Trunks asintió, admitiendo la verdad de las palabras de Hermione. Así que te voy a pedir que mantengas esto en secreto. Trunks asintió nuevamente. Tranquila, Hermione, no te preocupes. No diré nada a nadie, aseguró con sinceridad. La chica le sonrió levemente, agradecida por su cooperación. Llegaron a una estantería llena de libros sobre magia antigua y alquimia. Hermione señaló la sección y le indicó a Trunks que empezara a buscar allí. Bien, tú busca aquí y yo revisaré la de allá, sugirió Hermione, señalando hacia las estanterías cercanas. Trunks asintió y comenzó a examinar los títulos y las portadas de los libros en busca de cualquier información relevante. Mientras se sumergía en su búsqueda, Trunks encontró varios títulos que consideró que eran importantes o que fuera probable estuvieran relacionados. Los misterios de la alquimia. Secretos del arte transformador. Un libro que explora los conceptos fundamentales de la alquimia y sus objetivos espirituales y materiales. Esto no sirve, Trunks cerró el libro y lo dejó en el estante. El legado de los alquimistas. Historias y lecciones de la tradición. Demonios, todos estos libros son de alquimia. De repente, Hermione, con un brillo de emoción en sus ojos, le gritó, encontré algo. Trunks se acercó a ella, curioso. ¿Qué encontraste?, preguntó con genuina intriga. Hermione le dirigió una sonrisa amplia y apresuradamente caminó hacia la mesa. Trunks siguió su paso. Hice que buscaran en la sección incorrecta, ¿cómo pude ser tan torpe?, dijo Hermione mientras dejaba caer el libro sobre la mesa con un golpe. Trunks se inclinó para ver el libro, y una sensación de reconocimiento se apoderó de él al observar la portada. El libro parecía más bien delgado, pero su tamaño era amplio y sus hojas estaban amarillentas por el tiempo. Hermione compartió su frustración, revelando que había tomado ese libro de la sección incorrecta y que lo había leído previamente. Trunks arqueó las cejas, ya que algo en el libro le resultaba familiar. Observó cómo Hermione lo abría con cuidado, y Ron hizo un comentario sarcástico sobre la ligereza del libro, solo para recibir una mirada fulminante de Hermione. Trunks siguió examinando el libro, sumido en sus propios pensamientos. Y entonces, como un relámpago, recordó el día en que había venido a la biblioteca después de su encuentro con los enmascarados. Recordó su necesidad de buscar información sobre ellos y su búsqueda interminable a través de los libros. Este libro en particular había sido uno de los que leyó durante esa tarde, tratando de encontrar pistas en cada página. Hermione comenzó a leer, Nicolás Flamel, es el único que ha podido crear la piedra filosofal. Harry y Ron se miraron entre ellos confundidos, sin saber qué era dicho objeto. ¿La qué?, preguntó Goten, estando en la misma situación que sus compañeros. La piedra filosofal es una sustancia legendaria, con increíbles poderes, transforma la materia en oro macizo, y produce el elixir de la vida, que hace inmortal a quien lo beba, les explicó Trunks, que parece, ya había recordado un poco lo que había leído aquel día. Entonces eso es lo que está bajo el perro, es lo que cuida, la piedra filosofal, concluyó Harry. El silencio se extendió por la biblioteca como un manto denso. Las miradas de todos se encontraron, compartiendo su desconcierto. ¿Y ahora qué?, preguntó Ron, rompiendo el silencio con su voz cargada de frustración. Hermione frunció el ceño mientras miraba los libros en la mesa, pensativa. Tal vez deberíamos considerar otras opciones, sugirió, buscando una solución en su mente ágil. Recuerdo que Hagrid mencionó a Nicolás Flamel una vez, por error, pero podría ser una pista. Antes de que alguien pudiera decir algo, Goten, que había estado observando los libros que había traído a la mesa, levantó la mirada. Oigan, ¿y mis libros? ¿Les ayudaron?, preguntó. Trunks soltó un pequeño suspiro, conteniendo un poco su frustración por la distracción de Goten. Bueno, Goten, no sé cómo el libro de unicornios y duendecillos de Korn ya nos podrían haber ayudado. Goten y Trunks se metieron de lleno en una sesión de entrenamiento dentro de la cápsula de gravedad. El ambiente se llenó de emoción y energía mientras se enfrentaban a la pesada gravedad que se generaba dentro.
El sudor comenzó a goteárseles por la frente mientras realizaban una serie de movimientos dinámicos. Goten lanzaba golpes veloces al aire, cada uno cargado con una chispa de energía. Sus movimientos eran ágiles, esquivando y contrarrestando ataques imaginarios con la misma facilidad con la que se zambullía en un banquete. Trunks estaba en su elemento, combinando patadas precisas con giros fluidos. Cada patada tenía un propósito, y cada movimiento estaba cuidadosamente sincronizado. Su determinación se reflejaba en su mirada y en la forma en que ejecutaba cada movimiento con una mezcla de gracia y poder. El ruido de sus movimientos llenaba el espacio, una coreografía de golpes y patadas que creaba su propia música. Sus ropas de entrenamiento se pegaban a sus cuerpos por el esfuerzo y el calor que generaban. A medida que avanzaba el entrenamiento, sus respiraciones se volvían más intensas, pero su enfoque no se desvanecía. De repente, Trunks soltó un torrente de energía ki hacia Goten, quien lo esquivó con un salto ágil. El impacto creó una explosión de luz y calor al chocar contra la pared de la cápsula. Goten contraatacó con una ráfaga de puñetazos rápidos que Trunks se vio forzado a bloquear con rapidez. El cansancio era palpable en el aire mientras Goten y Trunks ponían fin a su extenuante sesión de entrenamiento en la cápsula de gravedad. El sudor perlaba sus frentes, sus músculos estaban tensos y sus alientos se recuperaban gradualmente. El interior de la cápsula había sido testigo de su arduo esfuerzo y determinación. Con un suspiro de alivio, Trunks se acercó al panel de control y apagó la máquina. Goten, en cambio, no perdió tiempo en expresar su frustración. Oye Trunks, no es justo, la esfera de energía que me mandaste me tomó desprevenido, eso fue muy grosero, protestó Goten, su voz llevando un dejo de queja. Trunks le lanzó una sonrisa juguetona mientras limpiaba el sudor de su frente. Ese es el punto, Goten. En un entrenamiento serio, no siempre tendrás tiempo para reaccionar. Tienes que estar listo para cualquier cosa, respondió, tratando de suavizar la situación con un toque de humor. Goten arrugó la nariz y cruzó los brazos en señal de descontento. Pues no es justo. Pero ya verás, la próxima vez estaré más preparado. Afirmó, mientras hacía un pequeño puchero antes de salir de la cápsula. Ya afuera, fueron recibidos por el tétrico paisaje del bosque prohibido, iluminado por la plateada luz de la luna. Trunks activó un botón oculto en la cápsula, y con una gran nube de humo, se transformó en una forma compacta que luego guardó en su caja. Ambos comenzaron a caminar tranquilamente de regreso al castillo, mientras Trunks silbaba tranquilamente viendo el paisaje. Oye Trunks, ¿quién es la marrullera obediente de los sangre sucia? Brief se puso rígido de repente, como si la mención del apodo le hubiera dado un golpe en el estómago. La marrullera obediente de los sangre sucia, esas eran las palabras que lo atormentaban. Ese apodo, ese maldito apodo. Una sombra que lo llenaba de ira, de indignación y, sobre todo, de impotencia. La mandíbula de Trunks se apretó involuntariamente, sus nudillos se pusieron pálidos al hacerlo. Eso, que había comenzado como una simple burla, al parecer se había propagado por todo el colegio como un incendio. No quería imaginar cómo se sentiría Daphne al enterarse de ello. Era culpa suya, por ser su amigo, por asociarse con alguien que era catalogada como la pureza. Goten, ¿dónde escuchaste eso? Preguntó de manera concisa, pero con un tono ligeramente molesto, por lo que había hecho Goten. Bueno, unos chicos de Slytherin hablaban de eso, no siempre hago caso sabes, pero esta vez me dio curiosidad y como tú eres de esa casa, Trunks dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo una ligera sensación de tranquilidad al darse cuenta de que la burla se mantenía entre los miembros de Slytherin, claro, algo que no era muy bueno tampoco, no es nadie Goten, solo que no menciones eso otra vez, está bien, Goten asintió, visiblemente confundido. Los dos Saiyajins, agotados por el esfuerzo, tomaron la decisión de elevarse en el aire y volar en un intento por llegar al castillo con mayor rapidez. Su fatiga era evidente, al punto que su vuelo parecía tener un aire de somnolencia, como si estuvieran a punto de quedarse dormidos en pleno vuelo. Una vez llegaron al castillo, Goten y Trunks se despidieron con gestos cansados y se dirigieron cada uno a su propia sala común. Goten optó por moverse en silencio por los pasillos, elevándose ligeramente del suelo para evitar hacer ruido con sus pasos. A pesar de su agotamiento evidente, el cansancio era tan profundo que estuvo a punto de chocar contra una pared en su camino, lo que habría sido un desastre si el velador, Filch, hubiera notado su presencia. El agotamiento en Goten era tan pronunciado en ese momento que estaba más allá de molestarse o siquiera notar las presencias de los demás a su alrededor.
Luego de luchar contra su agotamiento, Goten finalmente encontró el cuadro de la señora gorda. Estaba tan cansado que apenas logró reconocerla. Si no hubiera dado con ella, habría considerado la opción de dormir en el bosque prohibido, algo que ya había hecho en el pasado cuando la señora gorda no estaba. Aunque no le desagradaba la idea de dormir al aire libre, ya que estaba acostumbrado a la naturaleza, prefería no hacerlo. Con un suspiro cansado, dijo la contraseña. Al ver que no había nadie a la vista, la señora gorda pareció confundida pero accedió a abrirse. Goten, todavía flotando un poco debido al agotamiento, descendió y pasó sigilosamente por el cuadro, se desplazó cuidadosamente hasta su habitación y se dejó caer pesadamente en su cama. Sin notar la ausencia de Abby y Ron en la habitación, se quedó profundamente dormido en cuestión de segundos. Durante ese día en Hogwarts, la rutina transcurrió sin sobresaltos. Estudiantes y profesores asistieron a sus respectivas clases, y el paisaje nevado cedió ante el cálido avance del clima, marcando el inicio del verano que se aproximaba. La transición del frío al calor resultaba un reto para muchos, ya que el inminente calor del verano no era fácil de sobrellevar. Sin embargo, la jornada no careció de emociones. Uno de los momentos más esperados fue el partido de Quidditch entre Ravenclaw y Slytherin, que generó un nivel de entusiasmo palpable en el aire. La victoria parecía que sería de la Casa de las Serpientes, quienes dominaban con una facilidad notable el encuentro. Gracias en gran medida a la asombrosa velocidad que Trunks lograba con su Nimbus 2000, el regalo que más apreciaba hasta el momento. El gran campo de juego estaba sumido en el caos, mientras las tribunas rebosaban de energía. Los estudiantes de todas las casas se habían congregado para apoyar a Ravenclaw y desplegaron un coro de abucheos dirigidos a Slytherin. Por su parte, los miembros de Slytherin disfrutaban de la atención y se reían con confianza ante lo que consideraban una victoria inminente para su casa. La narración de Lee Jordan resonaba en el aire, como era costumbre en los partidos de Quidditch, con algunos regaños ocasionales de la profesora McGonagall. Marcus Flint vuelve a tener la Quaffle y avanza esquivando a Roger Davies. ¡Oh no! Jeremy Stretton le arrebata la Quaffle y avanza hacia los aros de Slytherin. Y allí lo tienen de nuevo, Trunks Brief derribando a otro jugador con la Bludger. Ahora solo quedan 2 jugadores en el equipo de Ravenclaw. El júbilo estalló en la tribuna de Slytherin, mientras que las casas restantes, especialmente Ravenclaw, expresaron su descontento con abucheos y exclamaciones. Y ahora, Lucian Bole se lanza con la Quaffle. Por cierto, es muy bonita. Me pregunto si estará libre esta noche, comentó de manera inapropiada. La voz de McGonagall interrumpió. Jordan. Lo siento, profesora. Y ahí está, el buscador, Terence Higgs tiene la snitch, Slytherin gana. La tribuna de Slytherin estallaba en aplausos y vitoreos, mientras brincaban de felicidad, las demás casas, solo estaban calladas, sin saber qué decir, aunque uno que otro abucheaban, y, en el caso de Goten, aplaudía con una gran sonrisa, ganándose una mirada negativa de los demás. Dentro de la sala común de Slytherin, un coro de aplausos y felicitaciones resonaba en honor a Flint y su equipo. La mayoría expresaba su reconocimiento por la victoria obtenida, pero Trunks parecía ser una excepción. Para algunos en la casa, era difícil admitir que la ventaja ganada durante el partido había sido en parte gracias a él, lo que eventualmente condujo al triunfo. A pesar de esto, sus compañeros no podían ignorar la realidad y, en cierto grado, reconocían su contribución. Sin embargo, entre los aplausos generales, Trunks no pasó desapercibido para el equipo de Quidditch. Al menos ahí, había un poco de gratitud por su papel en el éxito. Lo que destacó ese día fue la ausencia de miradas despectivas o comentarios negativos dirigidos hacia él. En cambio, encontró una sorpresa agradable por parte de Daphne, quien no solo lo felicitó sino que también lo abrazó, transmitiendo su aprecio por el esfuerzo que había invertido en el partido y su papel en la victoria. Mientras Trunks caminaba por los pasillos del castillo, observaba a los estudiantes que iban y venían. Su atención fue interrumpida por Goten, quien se le acercó corriendo. La expresión neutral en el rostro de Goten le llamó la atención. Era inusual verlo sin su característica sonrisa. Junto a Goten estaban Harry, Ron y Hermione, todos con evidentes signos de preocupación. «Oye, Trunks», Goten comenzó a decir antes de vacilar. La falta de su habitual tono despreocupado desconcertó a Trunks. «¿Qué pasa, Goten?», preguntó. «Bueno, Ya se me olvidó». Abby suspiró visiblemente frustrado y apartó a Goten un poco. «Es Snape».
quiere robar la piedra filosofal. La revelación dejó a Trunks momentáneamente sin palabras. ¿Y qué? Hermione tomó la palabra, exasperada por la reacción de Trunks. ¿Cómo que y qué? Snape está intentando obtener la piedra para entregársela a... ya sabes quién. La confusión de Trunks aumentó, pero entonces recordó. Trunks recordó la historia de aquel que no debía ser nombrado, la historia que había escuchado en múltiples ocasiones. La oscura época en la que Voldemort aterrorizaba al mundo mágico con su búsqueda de poder y pureza de sangre. La profecía sobre un niño nacido a finales de julio, cuyos padres habían desafiado a Voldemort, se convirtió en un punto crucial. Se hablaba de que este niño tendría el poder de vencer al oscuro mago. El intento de asesinato ocurrió en la casa de los Potter, donde Voldemort buscaba a Harry, el bebé que supuestamente tenía el poder de destruirlo. El hechizo mortal de Voldemort rebotó contra Harry, dejando al oscuro mago en un estado fragmentado y debilitado. Harry sobrevivió y se ganó el título de El niño que sobrevivió. Esa historia ya lo tenía harto. Oh, así que estás hablando de Voldemort, respondió Trunks con un tono aparentemente indiferente. ¿Y con qué indiferencia lo mencionas? Mencionó Hermione con tono desagradable. Bueno, dijo Harry, ¿cómo? Tú y Goten, bueno, sabemos que son un poco fuertes, ¿podrías venir con nosotros esta noche, a la trampilla del perro, para poner fin a esto? Trunks hizo pausa, sopesando la sugerencia. ¿Y si digo que no? Preguntó, planteando su posición. Goten, sin embargo, intervino con entusiasmo, tirando de la camisa de Brief. Vamos, Trunks, por favor, insistió. Trunks, sin embargo, tenía una perspectiva diferente y le respondió con calma a Goten. Creo que tu compañía es suficiente. Sabes que eres lo bastante fuerte para acompañarlos. Ron pareció darse por vencido. Bueno, al menos lo intentamos, comentó con un tono derrotista mientras intentaba marcharse. Pero Goten no se dio por vencido y continuó presionando. Vamos, Trunks, no tienes nada que perder. Con un toque más íntimo, Goten agregó en un susurro a su oído, además, sabes que a veces no controlo bien mi fuerza. Trunks al escucharlo, emitió un suspiro resignado y finalmente asintió, está bien. En una habitación inmersa en la oscuridad, los mortífagos se habían congregado, sentados alrededor de una amplia mesa que apenas era iluminada por la tenue luz que descendía del techo. Bien, comenzó su líder con voz sombría, esta noche, regresaremos al mismo lugar donde nos topamos con el chico del atuendo verde. Los ojos de los presentes se enfocaron en él, pendientes de sus palabras. La figura de su líder proyectaba una mezcla de poder y peligro. Otro mortífagos tomó la palabra. Recuerda Lucius, tenemos que estar preparados y llevar más con nosotros. No podemos tomar a ese maldito enano a la ligera. Su tono era resuelto, consciente de la seriedad de la situación y las implicaciones que esto tenía para su causa. Y no debemos olvidar, continuó Lucius con una intensidad palpable, que nuestro aliado Hogwarts está listo para robar la piedra filosofal. Bueno, ese fue el capítulo 9, lamento si el capítulo es muy largo, pero quería acabar todo en el capítulo 10. Espero traerles el último capítulo de Bolón Ping Pong, y con el último capítulo me refiero al final del primer año en Hogwarts, ya que a partir del capítulo 11 inicia el segundo año, o bueno, eso tengo planeado. No olviden suscribirse, ya que eso me motiva a seguir con esta historia. Bueno, me despido, soy J. Toria, adiós.